Dead Note, anoter note de Los Ángeles bebé morder cases. Solamente llenaba el silencio, mi Sora llegaba a una pregunta que tenía en ella, una pregunta que no había considerado, pero Ryuzaki ya la conocía. La cabeza y el brazo izquierdo son diferentes, por un momento ella creyó tenerlo. Su mente estaba ocupada, pero un brazo era más largo que una cabeza y la pierna más larga que un brazo, ¿por qué? Era Ryuzaki quien cruzaba su cabeza por la misma idea que ella tenía, él era la ayuda en aquella brújula, uñas. ¿O manos? ¿Uñas? No, manos, un reloj, las manecillas de un reloj. Ryuzaki, un manecillas de un reloj. La mano de la hora, la mano del minuto y la segunda mano, son los tres en diferentes dimensiones. Mi Sora se levantó del suelo, ella se movió rápidamente hacia Ryuzaki, tomó una de las tazas de café cerca de Ryuzaki y bebió su contenido de un solo trago, dejando la taza vacía en la mesa a un lado de un golpe, tal y como si tratara de romperla. En la primera escena tomó los Akazuki Chacha, en la segunda los lentes de contacto, y en la tercera un reloj de manecillas, nos lleva a la víctima a un reloj. ¿La víctima un reloj? ¿De qué hablas? ¿Acaso por reloj quieres decir, la cabeza es la aguja de la hora, el brazo es el minutero, y la pierna el segundero? Es como si el asesino hiciera un reloj con él, y porque lo está tomando al cortar el brazo y una de las piernas. Todo dicho en un solo aliento. Mi Sora tomó la fotografía de su bolsillo, era la del cadáver de Backyard Bottomsla. Mira esto Ryuzaki, la cabeza es la manecilla de la hora, el brazo los minutos y la pierna el segundero, esto dice 12, 45 y 22 segundos. Cuando lo pones así es obviamente el mensaje dejado atrás. Él tomó la pierna y la puso en el baño, porque él no quería llevársela, solo quería empatizar esto, ... Ryuzaki silenciosamente, aparentemente pensaba. Déjame verlo, él dijo, tomando la fotografía. Él la vio moviendo su cabeza en varios ángulos, mi Sora comenzaba a sentir que su teoría estaba mal. Después de todo, si él veía el mensaje y lo comprobaba era correcto, su deducción no era una prueba y no lo había comprobado. Era producida solo por instinto. Mi Sora. ¿Qué? Asumiendo que es correcto, esta imagen, no es seguro que la víctima indique 12, 45 con 22 segundos. Míralo. Dijo Ryuzaki sosteniendo la fotografía. Sosteniéndolo así son las 6, 15 con 15 segundos o así, él movió la fotografía. Las 3 en punto con 35 segundos, y si lo mueves de nuevo las 9, 30 con 5 segundos. Oh. Él estaba en lo cierto, la fotografía fue tomada verticalmente, ella solo había asumido aquello por la posición de la cabeza, la hora era un punto muerto, las 12 en punto. Si tú realmente miraras el reloj hecho con una víctima, no sería necesario el caso, solo con cambiar el ángulo de la imagen cambiarían las posibilidades, al final esa no era un pista indicando el lugar en números. Si la víctima representa las 3 manecillas, es presumiblemente también números, la víctima estaba acostada en el centro del cuarto, y en una posición paralela o perpendicular con las paredes de la habitación, pensemos asumiendo esto una vez mencionado, solo si lo creemos. Necesitamos tener más pistas para resolver el mensaje. La habitación, los números. No, ahora pienso en que el primer mensaje era en números romanos, lo que nos deja símbolos usados en los relojes. Pero no hay números romanos aquí. Y nada que nos indique un número o una dirección, unas coordenadas. Ryuzaki, ¿sabes hacia dónde está el norte? Suponiendo que el norte es 12, pensé en eso, pero no hay modo lógico de asumir que el 12 es el norte, a pesar de eso, me siento como en un camino sin salida, como si la meta se hubiera terminado. Una pared. Es una buena metáfora, una pared, una pared, una pared. Los Waraningyo en las paredes. El dejo 2 de ellos aquí. ¿Están acaso conectados? Si los muñecos finalmente tienen algún significado, los Waraningyo, muñecas de trapo, animales de felpa. Animales de felpa, de ellos está lleno la habitación. Demasiados muñecos para una mujer de 28 años. Los animales de felpa estaban pegados contra la pared. Lo tengo Ryuzaki. Esta vez ella estaba calmada. Esta vez ella no lo tomaba como un trabajo. El número de animales de felpa, en cada pared. Los números es un punto en el tiempo, ¿lo ves? Allí están 12 contra la pared con la puerta y 9 allá, 12 en punto y 9 en punto. Si viéramos la habitación completa es un reloj. No, espera un segundo, Ryuzaki interrumpió. 12 y 9 son ciertos, pero, allá teneros 5 muñecos y allá solo 2 contra la pared. Si usamos las 4 paredes, los números no encajarían. De hecho lo hacen. Si contamos a los Waraningyo. Mi Sora mira de nuevo los 2 agujeros en la pared.
Si añadimos los Uara Ningyo a todos esos animales de felpa, obtendremos la respuesta. Si añadimos a los Uara Ningyo a aquellos animales de felpa tendremos 6. Eso funcionaría. Las 3 escenas del crimen lucían como un reloj. La habitación entera es un reloj. Miss Ora puso la fotografía de Backyard Bottom Slash en el suelo, donde ella había estado acostada antes del mismo modo que Ryuzaki lo había estado. Cuidadosamente, lo colocó en el mismo ángulo. 6, 15 y 15 segundos. Y por último agosto 22. El día en el que el asesino bebé de Los Ángeles sería arrestado, pero aún no podía contar la historia por completo, como una línea histórica de eventos, esto pasaría en la realidad, nadie más involucrado en el caso, la línea de eventos estaba contada y funcionaba exactamente. En efecto, Naomi Misora comenzaba con un número de inconsistencias en aquel momento. 6, 15 y 15 segundos. Ellos pensaron en leer el mensaje dejado en la tercera escena del crimen, pero era solo 6:15 de la mañana. O de la tarde. Después de resolver el rompecabezas del reloj, Misora buscó en la algo que dijera AM o PM. Ella no encontró nada. Si buscamos duramente, no encontraremos nada, tal vez realmente no importa, dijo Ryuzaki. Él hizo de la víctima un reloj analógico que después hizo un reloj digital, intentar encontrar si será por la mañana o en la tarde será perder el tiempo. Sí. Dijo Misora resignada. Aunque fuese cierto o no, asumiendo que era verdad, realmente no importaba. Ella había descifrado el mensaje como 6, 15 y 15 segundos. La primera escena había dejado el nombre de Quarter Queen, y la segunda la escena de Glass Station, la tercera escena no dejaba mucho en claro, Misora y Ryuzaki debían unir fuerzas para resolver aquel problema, pero era Ryuzaki quien primero llegaba y analizaba todo, 06, 15, 50. La construcción aprobada de un número para un condominio, en Pasadena, en el valle en un complejo masivo. El tamaño era para 2 habitaciones a 4 habitaciones, más de 2000 casas en todo el lugar. Una mujer llamada Blackberry Brown vivía en el condominio 1313 y sus iniciales eran BB. Debe ser ella. Dijo Misora, todos los condominios comenzaban por ceros, aquel era 18, 15, 50. Ella estaba preocupada acerca de si sería en la mañana o por la tarde, pero no tenía la respuesta. Como Ryuzaki había dicho, había creado un reloj análogo que al final no importaba. ¿Algo pasa, Ryuzaki? Finalmente tenemos el lugar donde el asesino estará, ahora solo debemos ir por él, debemos hacer una trampa para él, prevenir el cuarto homicidio y si somos afortunados lo atraparemos, no, la suerte no es suficiente, lo atraparemos seguramente, lo atraparemos vivo Misora, dijo Ryuzaki. La situación es que hay otro candidato en el condominio, otro bebé vive en el número 404. Un hombre llamado Blue Sarbabispli que vive solo ... 2 personas con las mismas iniciales. En un complejo masivo con 2 condominios donde presumiblemente el asesino estaría. Otro bebé. Por simple aritmética sería muy fácil sugerir a 676 personas con iniciales bebé. No era particularmente sorprendente que 2 vivieran en el mismo complejo. Era estadísticamente razonable. Pero, Misora dijo, no hay modo de mirar a 2 como nuestro blanco, 1313, el 13 es un código para B, Ryuzaki. Y 1313 es BB. El cuarto homicidio, juzgando por el número de muñecos el último asesinato, ¿por qué buscar otra localización? Lo supuse, estoy segura, dijiste 404. Ciertamente el 4 era un agregado de 4, en el cual estaba B, pero encarando una elección entre 1313 y 404 solo por elegir. No importaba qué haría el asesino, al final usaría a alguno de ellos. Aunque Ryuzaki aparentemente lo dudaba. Ryuzaki, ¿tú sabes por qué es tan raro que en América no existan 13 pisos o 13 habitaciones? Usualmente se saltan ese número, estoy segura que el asesino lo ve como una ventaja, en efecto, él probablemente lo escogerá porque le recuerdan a un piso 13. Pero recuerda, Misora. Los número entre los asesinatos. Los rompecabezas en la estación de policía el 22 de julio. El primero homicidio pasó 9 días después el 31 de julio, el segundo asesinato 4 días después el 4 de agosto, el tercero 9 días después el 13 de agosto y el cuarto el 22 de agosto, 9 días después, ¿no acaso aparece más cercano el 4 que el 13? Bien, ese era el primer punto que Misora tenía, el 4 en 13. Pero nada a qué pasaría el 17 de agosto, ella tenía que asumir era solo coincidencia. Ella tenía que encontrar la conexión entre 17 y B y solo había encontrado problemas, Misora no tenía idea por qué Ryuzaki pensaba de aquel modo.
Tenemos un 4, pero 3 nueves, es desbalanceado. Sí, pero alternativas existen. No alternativas. 4 y 9 vistos en el mismo modo en serie o 13. Pero pasará, si es que no lo encontramos. Pero la habitación 404 nos da 3 cuatros y 3 nueves. Oh, ¿eso qué significaba? Si tenemos cualquier habitación en 404, tenemos el 1%, no, 2%, que la víctima sea Blackberry Brown en la 1313 que Blue Shark Baby Split, quien vive en el lugar con dos números 4, no puedo ignorarlo. Estoy de acuerdo. Cuando él explicó esto, mi Sora comenzó a pensar en el 404 como la opción correcta. Después de todo, ella solo había tenido poca participación dentro de la investigación por los homicidios. ¿Era correcto menospreciar esta coincidencia? Nadie había pasado el 17 de agosto, pero finalmente era un hecho, pero la habitación 404 realmente lucía mejor que la habitación 1313. Mi Sora mordió su lengua. Ellos tenían que decidir si sería por la mañana o en la tarde y encontrar al mejor candidato en la escena final de homicidio. Eran dos víctimas potenciales, todo este trabajo. La pieza final entre dos blancos. Un gran peso para ella. Ella estaba segura de haber leído el mensaje correctamente, pero las dudas persistían. Tenía la oportunidad y con ello de cometer un gran error. Bien, dijo Ryuzaki. Solo hay una oportunidad, mi Sora, no tendremos más. Ellos trabajarían juntos. Uno de nosotros esperara en la escena. Tú tomarás la 1313 mi Sora, yo tomaré la 404, después de todo Blackberry Brown es una mujer, mientras Blue Shark Baby Sleep es un nombre. Luciría más natural. ¿Qué haremos exactamente? Como lo dijiste, mi Sora, mentir y esperar. Hoy o mañana hablaremos con Blackberry Brown y Blues, Shark Baby Split, y tendrán que cooperar en nuestra investigación. Obviamente no les diremos que son blancos de un asesino en serie. Si ellos lo saben, los medios se enterarán y arruinarán todo. Ellos tienen derecho a saber y derecho a vivir, lo que es más importante, pagaremos el precio al final. ¿El precio? Sí. Significa afortunadamente, mis jefes esperan que encuentre algo para cubrir esto. Si resolvemos el crimen, estarán felices de pagar. Si solo fuera un homicidio ordinario jamás habría comenzado a trabajar, pero estas víctimas eran sus blancos solo por sus iniciales, esa no era una razón para morir. Sus homicidios solo llevarán al asesino a su trampa, cualquiera que sea 1313 P404, esperaremos en los lugares para conocer al asesino. Obviamente deberemos poner a Blackberry Brown y Blue Shark Baby Split en un lugar seguro todo el día 22, tal vez en una lujosa habitación de un hotel 4 estrellas, por ejemplo. Tal vez podríamos, mi Sora puso su mano en su boca, pensando. La cooperación de ambas víctimas sonaba bien, pero ella no sabía qué clase de patrón estaba tras Ryuzaki, aunque al final debería preguntarle a él. Ryuzaki estaría tras Blue Shark Baby Split, y ella con Blackberry Brown. ¿Llamaremos refuerzo de la policía? Sí. Ellos protegerán la vida de la víctima, en la escala de la operación. El asesino no tendrá escape, nuestras deducciones si acaso no han sido lo suficiente, la policía entrará en acción. Nuestro asesino no tiene más del 99% de oportunidad de escapar, suena bien, pero no hay pruebas aún. Si les decimos será una especulación. Sin escape. Nada nos respalda. Ella estaba segura de que sería una frase diferente para eso. Pero ella sabía esto. Si le preguntaba a su novio Ray depender del FBI, ella no podría hacerlo. Mi Sora había sido suspendida y le había contado de Ryuzaki como detective. Sus acciones en el pasado no la ayudaría. Siempre que trabajara para él sabía exactamente qué hacer en público. El asesino trabaja solo, pero... Ryuzaki, cuando lo arrestemos no será peligroso. Descuida, podré contra él. Tal vez no lo parezca, pero soy bastante fuerte y tú has aprendido capoeira, ¿cierto? Sí, pero, mi Sora, puedo ver tu arma. ¿Eh? No, yo, no tengo una. Entonces prepara una, deberás estar armada. Esto no es una guerra de detectives, esto es contra un asesino, y nuestras vidas están en riesgo. Prepárate para lo que sea. Dijo Ryuzaki. Y también, con un número inconsciente e inexistente, mi Sora gastó aquella noche en un hotel del oeste de la... Ella llamó a él desde el hotel y preguntó, si acaso tenía alguna sugerencia o si era peligroso. Sabía que debía mantener la seguridad de las posibles víctimas como prioridad y si acaso tenía alguna estrategia contra Ryuzaki en ese momento. Parte de ella esperaba lo contrario, pero él solo lo permitió a favor de él.
Misora debería preguntarle 2 o 3 veces si realmente podía confiar en Ryuzaki, pero él estaba analizando cualquier procesos contra él en realidad, pero el día 22 todo estaría resuelto. Por favor, Naomi Misora, dijo él. Por favor, sea como sea, atrapa al asesino. Sea como sea. Como sea. Entendido. Gracias. Por cierto, aunque notifiquen a la policía, enviaré refuerzos de una policía privada, ellos trabajan directamente para mí. Guarda tu distancia en todo esto, pero, bien, suena bien. Cuando su conversación con él terminó ya había pasado de la medianoche, ya era agosto 21 y lo gastaría en Pasadena, mientras ella llegaba el día 21, con esto en su cabeza, a pesar de la presión solo esperaba tener una buena noche de sueño. Un momento. Ella murmuró. ¿Le conté a Ryuzaki sobre el capoeira? Ella no lo recordaba. Y eso era otra de las cosas que no lograba recordar. Era algo que no era conocido y por lo tanto no debía de ser público para él. Algo no estaba bien, fuera como fuera ella no se lo había dicho. Este asesino, Beyond Birthday, sabía el nombre y día de muerte de las víctimas, ya que había nacido con los ojos de un Shinigami, ella no lo sabía pero al final era un punto sin validez. ¿Cómo podría saberlo? Si Beyond Birthday no se podía explicar a sí mismo por qué tenía aquellos ojos de Shinigami, sin pagar el precio, sin arreglo con nadie, ni Misora o él sabían por qué, obviamente él tampoco. La explicación más cercana era el haber ofrecido y recibido una libreta caída en este mundo, pero ningún Shinigami habría dejado sus ojos caer. Como fuera era absurdo para los humanos que alguien en el mundo tuviese aquellos ojos. Como fuera y aun con su petición. Después de todo B lucía como 13 y 13 era el número en la carta del tarot llamada muerte, y también un número de inconsistencias e inexistencias, sin un valor significante. El clímax de la historia comienza. Un caso analizado. Tenía razones para pensar que Naomi Misora había dejado su suspensión, fuera al menos de estas notas, no tenía planeado contemplar todos los detalles. Si tan solo, realmente estuviera segura del plan. Me refiero a que como dije antes, ella estaba jugando con uno de los caídos de Wamir House e introduciéndose en su vida privadamente, o por motivos personales lo reclutaba. Si fuera una mención casual de esto tal vez sería mucha coincidencia. Como fuera, desde que se había encontrado con Naomi Misora, Ryuzaki la tenía en sus manos, solo me queda ir a la siguiente escena rápidamente para explicar algunas razones. Había dicho, que esto no era una historia complicada. La pondría del modo más simple, el equipo trabajaba gastando meses en investigación e infiltración en un cartel de narcotráfico, y ella había descubierto toda la operación, porque era una situación crítica, mientras que ella no acostumbraba a llevar un arma con ella, era un caso diferente, esta vez no había excusas patéticas para no disparar a otra persona, Misora era una agente entrenada. Ella no imaginaba lo que estaba por pasar, su arma bien podría ser usada contra un niño de 13 años, y eso no era excusa de nada. 13 años o no, era un criminal peligroso. Al final arrestarían a alguien mientras no muriera, algunos agentes habían sido lastimados severamente mientras trabajaban, la realidad es que en esta ocasión ella no sabía realmente qué hacer, se había propuesto ser cuidadosa, después de todo seguía siendo una agente del FBI, tal como su novio Ray Pender le había dicho, creo que podría vivir conociendo tu sobrenombre, Misora Massacre, en algún lugar en medio de aquel sarcasmo eso la alegraba, pero no entendía el por qué. Aún así ella lo recordaba. El momento en el que debería poner un arma en él. Los ojos de un niño en ella. Eso era algo que le costaba creer, era absurdo. Había matado a otras personas y no sabía si tendría la oportunidad y valor de matarse a sí mismo, pero en realidad no lo sabes y debes estar preparado para tomar una vida. Como cualquier criminal haría. Como un agente del FBI debería hacer. Ella era parte del sistema. Aquel asesino también. A pesar de todo debía resolverlo. A pesar de su propio miedo. ¿Pero por qué? Detener a un niño sin darle la oportunidad de recapacitar, él nunca había pensado con aquello. ¿Por qué Misora pensaba así? ¿Qué tan cruel esperaba que fuera en realidad? Ella sabía bien que ningún niño podía ser y vivir como él lo había hecho, condenándose a sí mismo, un humano que controla la muerte en sus propias manos. Obviamente, ella sabía del resentimiento hacia el fracaso de lo que esto pudiera dar, pero conocía la diferencia entre 13 años tal y como la segunda víctima del caso del asesino bebé de Los Ángeles, Quarter Queen. Pensar en la similitud era ridículo. Misora no tenía un sentido fuerte de la justicia. Ella no creía en sí misma como una manera de la moralidad y ética superior. Ella no estaba de acuerdo con ninguna clase de filosofía.
Ella estaba allí porque su vida entera había caminado hacia lo que conocía, vivía una y otra vez segura de lo que no le fuera diferente. Ella era buena, y conocía sus habilidades. No sus ideas. Si fuera solo un niño. Misora murmuró. 13, solo 13, y puso su arma a un lado de ella. Ella estaba en el condominio 1313 donde Blackberry Brown vivía, una casa de 2 habitaciones, con una entrada opuesta a la principal. 9 pisos frente a ella, en el número 404 Ryuzaki observaba el arribo del asesino, pensando mientras estaba en el lugar de Blue Sarbabisplix. Él insistía que era fuerte, pero con su apariencia era difícil de creer y más por lo poco preocupado que lucía, aunque ella seguía dudando. ¿Era acaso justo? Misora no sabía cómo lucía el hombre a quien él le había llamado B, o dónde estaría el asesino, el lugar predicho por él. Ella miró el reloj digital en la pared, mostrando las 9 de la mañana. En punto. 9 horas del 22 de agosto habían pasado, 15 horas quedaban. Ella no dormiría aquel día. Ella debía estar despierta por las próximas horas. Era hora de hablar con él de nuevo, tomando su celular estando segura de que las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Misora. Nada ha pasado. Hablé con Ryuzaki temprano y él tampoco tiene nada. No hay señales fuera de lo ordinario, comienzo a pensar que él lo sabe. Ya veo, no dejaremos la guardia. Lo sé. Aunque hace algunos minutos, 2 personas entraron al condominio, pero no permanecieron mucho allí, creo que tenemos suerte. Pero, ¿qué significa? Al conocer algunas costumbres del asesino, no dispusieron cámaras de seguridad en las habitaciones, mucho menos personas extras, más de las esperadas para que no existieran riesgos. No te preocupes, aún así no habría oportunidad de que el asesino lo supiera, uno de ellos es muy diestro para infiltrarse en los lugares, no puedo decirte más desde que eres una agente del FBI de nuevo, además él lo ha hecho. ¿Qué dices? ¿Acaso es alguna clase de chiste? Naomi Misora, dijo él, si no estás segura no lo preguntes. Tú sabes quién es el asesino, ¿cierto? Sí, dije que era B. No me refiero a eso, ¿lo conoces personalmente? El 16 de agosto, él le dijo conocer a B, pero 2 días antes, él había cambiado su propia descripción. Sea como sea, atrapa al asesino, el más grande detective del siglo 50, jamás había dicho nada sobre un común asesino en serie. Y este era solo un nombre para llamarlo. Sí, dijo con su voz sintetizada. Pero te lo confío, por favor guárdalo en estricta confidencia. Ya todo está listo finalmente. Sea como sea, B, ese será peligroso, ha tomado vidas sin razón, pero hay algo que aún te quiero preguntar. ¿Qué? Si conoces al asesino, ¿tienes algo que ver con él? Eso era, Naomi Misora, preguntaría si B era un niño o un adulto. No tengo nada que ver con él, no conocía a B, él simplemente es alguien de quien había escuchado, pero no afecta mi juicio, ciertamente estoy interesado en el caso, porque investigaba si el asesino era quien sospechaba, pero no podía saberlo hasta que comenzara la investigación, y al final eso no importa si lo que hace es malo o no, solo me interesa la justicia. Solo, la justicia, nada más importa. No dije eso, pero esa es la prioridad. ¿Olvidaste acaso lo malvado que es? Es la prioridad. Pero, como la víctima de 13 años. Las personas que se hacen llamar justicia no pueden ser salvados. Como un criminal de 13 años. Las personas malvadas pueden ser salvadas. Pero probablemente, dijo él, no cambiando del todo, pero sí más gentil con Naomi Misora. La justicia es más poderosa que todo lo demás. ¿Poder? Por poder hablas de fuerza. No. Yo hablo de amabilidad. Dijo él fácilmente. Misora casi tira el teléfono. El detective más grande del siglo, el detective de la justicia, aquel que resolvía cualquier caso, sin importar lo complicado que fuera, te entiendo Bueno, me alegro de que lo hayas hecho. Volveré a trabajar ahora. Bien. Ella guardó su teléfono y cerró sus ojos. Ella había escuchado cada palabra que sonaba convincente para ella. A pesar de sentirse en algún modo manipulada. Nadie tenía que resolver problemas, aunque su confusión permanecía, y estaba obstinada en resolverla, sentía que algo tenía que cambiar, pero por ahora solo podía resignarse. Cuando todo acabara ella regresaría al FBI en ese momento, Naomi Misora pensaba, que tal vez este caso se convertiría en un lindo regalo. En una hora, llamaré a Ryuzaki, espero esté bien. Blackberry Brown y Blue Sarbabisplix. 2BB. Habitación 1313 y 404, realmente no había ninguna pista en la tercera escena que diera una pista para saber quién sería, y ella no podía imaginarlo con seguridad.
Entiendo, esa sería una QQ. La razón por la que la segunda víctima había sido un QQ y no bebé era porque cambiando Q se convertiría en B. Prevenir la posibilidad de alguien con el mismo nombre que no fuera contemplado. El mensaje dejado atrás en la primera escena, un mensaje sin el lugar pero sí con la víctima, ese mensaje daba la pista a la segunda escena, aún así ¿por qué escoger a QQ y no a bebé? Quarter Queen. Miss Hora no tenía idea de quién sería uno más en la lista. Pero siempre pensaba que el asesino era solo una persona, pero al final el problema residía en que ahora eran dos candidatos. Ella conocía el rompecabezas, pero aún había algo que hacer, el rompecabezas. Algo que nunca había hecho. Ahora ella pensaba en eso, más problemas tenía que pensar en ese momento. No era solo un problema de números. Si atrapaban al asesino ya tendrían un porqué. Las habitaciones cerradas, ¿realmente tiene llaves? En cualquier caso, los homicidios no aparentaban ningún avance, una entrada a las habitaciones, una conexión hacia la tercera escena. Si solo hubiera alguna asociación de ellas. En ese momento se sorprendió de encontrar el significado práctico de los Waraningyo. Las escenas previas habían sugerido que había una metáfora entre las víctimas. Pero habiendo contado los animales de felpa de la escena 3, adheriendo 4 a los 4 lados, se aseguraba que los números encajaran perfectamente. 4, 3, 2, los números de los Waraningyo caían. El último aparecería en esta escena. Si solo hubiera 4. El último Waraningyo estará en la puerta opuesta a la entrada. Luce bien, significativo, ¿por qué? La primera cosa que ves en la habitación es el cuerpo, sin una idea clara de qué pensar. Miss Hora se detuvo y se movió hacia la puerta, miró la habitación, no lucía extraña, nada fuera de lo ordinario. En ese momento recordó la primera escena, aunque sin signos de la presencia de Blackberry Brown. Los Waraningyo siempre están a la misma altura, en posición horizontal. Miss Hora se sentó en la posición en la que Ryuzaki lo hacía, con sus rodillas cerca de su pecho, intentaba pensar el porqué. Si era correcto podía deducirlo fácilmente. Ella estaba sola en la habitación, lo cual no le preocupaba. Asumiendo que la cuarta escena seguirá las reglas, el Waraningyo estará en la pared opuesta a la pared, pero en esta posición los ojos no podrían verlo. Tal vez mezclándose con los animales de felpa, estos estarían opuesto a la puerta. ¿Eso es significativo, el lugar, o solo será otra manifestación de aquella extraña manera de pensar, pensando en aquella incómoda posición, lo cual le causaba problemas para balancear su peso, dejando la incomodidad atrás? Miss Hora miró detrás de ella y sus ojos se posaron en algo en la pared opuesta a ella. Era solo un afiche roto, pero ella se había imaginado un Waraningyo allí. Pero de serlo tendría que estar en la pared opuesta a la puerta. Ella necesitaba la respuesta en ese momento. Ese momento, ella la conocía de algún modo. Una respuesta sin hallar, todo lo que ella había conseguido del caso, no se podría detener a sí misma. Tenía que deducirlo en ese momento, asumiendo que allí estaba un Waraningyo en la pared opuesta a la puerta de la cuarta escena. Prueba de contradicciones. 4 muñecos, 3, 2, 1. No tiene sentido, no hay posibilidades, un truco en la habitación. Una cuerda para entrar, una cuerda en la tercera escena, bajo la puerta, el espacio, sin espacio. Una habitación cerrada. Una habitación cerrada, sería para crear y hacer una escena en apariencia de suicidio. Pero en ese caso, no había nada, había que cambiar de idea. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, era verdad. Naomi Miss Hora había hecho lo que Ryuzaki había dicho. No había puntos de similitud entre descubrir un mensaje en un libro, pero las conclusiones acerca del asesinato podrían cambiarlo dramáticamente todo. Mientras ella hablaba con Ryuzaki, sin noción de lo que pasaba en el reloj, Ryuzaki había encontrado el momento de decírselo a ella. Un anillo de bodas, era un punto para pensar que la cabeza, brazo y pierna en el tercer homicidio hubieran sido predispuestos de tal manera. Naomi Miss Hora había sido controlada como una marioneta. Ahora lo sé. Pero no por mucho. Naomi Miss Hora había pensado en algo. Verdad. Y justicia. Había olvidado cualquier noción de ella misma. Miss Hora había gritado. Saltó sobre un pie y salió de la habitación, tomó su arma y salió del cuarto 1313. Elevador. No, no hay tiempo, escaleras de emergencia. Los detalles de todo el plan comenzaban. Miss Hora corría para lograr bajar varios pisos rápidamente. Abajo. 9 pisos abajo. Maldición, 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 maldición.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo pudo pasar? Era tan obvio. Ella estaba enfadada. Se había imaginado que cuando se le revelara esto, se sentiría bien, pero ese no era el caso, las cosas realmente pasaban. El detective más grande del siglo, había resuelto cualquier caso, pero que tan simple había sido este, pasando dolor en cada momento, pasado, presente, futuro. Un sabor agridulce en su boca, aquel que deseaba algo dulce. Ella fue tan rápido como podía. Se detenía en algunas ocasiones para recuperar el aliento y seguir, estaba segura que se llevaría a cabo en el cuarto piso. ¿Por qué camino? ¿Izquierda? ¿Derecha? Los corredores eran diferentes que los del piso 13, 417 estaba a su derecha, 418 más adelante, era aquel. A alguien gritó. Misora escuchó aquel grito de una mujer, miró atrás una residente aparentemente fuera de su apartamento y que vio a Misora sosteniendo un arma, distracción. Misora siguió su camino, y siguió corriendo en el pasillo. Hacia a 404. Era Ryuzaki. Ella estaba allí mientras que la puerta frente a ella estaba cerrada. 1313 tenía 2 habitaciones, pero 404 tenía 3. Una habitación extra. ¿Qué habitación? No tenía tiempo de pensar, la primera habitación, no era, nadie dentro, segunda habitación la puerta no se podía abrir. Ryuzaki. Ryuzaki, Ryuzaki. Ella golpeó, no lo suficientemente fuerte, ella golpeó para tirar la puerta abajo. No había respuesta. Ryuzaki no era la respuesta. Ah. Ella golpeó con su pierna la puerta, tendría más oportunidad de tirarla así que con sus puños, romperla no fue fácil. Sostuvo su arma. 7 cartuchos, de calibre 45. Disparó hacia la perilla de la puerta. La puerta cedió. Ryuzaki. Ese era Rue Ryuzaki. Ella vio con sus ojos las llamas. Era Ryuzaki. El fuego llenaba la habitación. Olía de gasolina. Estrangulación, trauma craneal, apuñalamiento, la víctima final era con fuego. Ella miró un extintor en el pasillo. Ella sabía qué hacer, no necesitaba leer las instrucciones. Ella la usó contra aquella bola de fuego. Casi pierde el balance de su cuerpo pero lo recuperó. ¿Hace cuánto había pasado esto? 10 segundos. Pero Misora se sentía bien con haber detenido el incendio. Frente a ella un cuerpo oscurecido por el fuego. No lo entendía. Una mejor descripción sería un cuerpo rojinegro. El olor a gasolina llenaba el aire, junto con el olor de cabello y piel quemada. Misora cubrió su nariz, mirando hacia una ventana, la cual abrió para tener un poco de aire fresco. Misora fue frente a Ryuzaki. Ryuzaki, dijo ella, sin tener respuesta, ¿estaba muerto? Ryuzaki. Ah, un Ryuzaki. Estaba vivo. Seguía con vida. Estaba quemado y necesitaría tratamiento médico inmediato, pero este tardaría en llegar. Ella escuchó un ruido detrás de ella por lo cual miró, había alguien más allí. La mujer que había gritado al ver el arma de Misora. Ella vivía allí. Ella había escuchado los disparos y la extinción del fuego, tímidamente preguntó qué pasaba. ¿Qué pasó? Dijo tímidamente la mujer. ¿Qué pasó? ¿Qué clase de pregunta es esa?, se preguntaba internamente Misora. FBI. Dijo Misora. FBI. Ella se identificó como uno de ellos. Llama a la policía, al departamento de bomberos y una ambulancia. La mujer la miró sorprendida, anodada dejó la habitación. Misora pensaba si en efecto, la mujer era acaso el hombre que él le había enviado allí, tal vez debía preguntarlo, pero lo evitó, ella se quedó allí hasta que la ambulancia llegó. En cualquier caso. Ella tenía algo que decirle a él. Ella tenía que hacer algo. Rue Ryuzaki. Dijo ella. Estás arrestado por ser sospechoso de los homicidios de Believe Bride Smite, Quarter Queen y Backyard Bottom Slash. Tienes el derecho de guardar silencio y tienes derecho a un juicio justo. El asesino bebé de Los Ángeles, Rue Ryuzaki, Beyond Birthday, estaba en custodia. La última página para no dejar nada sin explicación. No hay mucho que escribir aquí, así que solo usaré lo principal. Mi gran y respetado predecesor, el hombre que sus acciones y fuerte influencia me impresionaron, Beyond Birthday, obviamente necesitaba explicar de nuevo los asesinatos sin respuestas. ¿Por qué lo había hecho? De nuevo, era difícil de explicar, él competía contra el hombre del que él era una copia, el detective más grande del siglo, él no importaba quién perdiera o ganara. Una competencia. En cualquier caso, B era ganador.
Él había determinado que él perdería, en una ordinaria guerra de detectives, quien lo resolviera primero ganaría, era como mirar la batalla entre él y el asesino Kira, él le había ganado al probar quién era Kira, mientras que Kira ganaría matando a él. Pero acerca de Belle, Beyond Birthday era seguidor de él quien resolvía cualquier caso sin importar quién fuera su contendiente. Si B creaba un caso que ni él mismo él pudiera resolver, B le ganaría a él. Eso era el asesino bebé de Los Ángeles. Él conocía en ese momento y sabía lo que hacía en Wami's House y Watari quien alertaría a él para detenerlo. En cualquier caso el plan de él comenzaría después de él tenía las cosas preparadas cuidadosamente, Beyond Birthday era cuidadoso en su plan, y cuando él lo había notado el 14 de agosto, después del tercer homicidio, no era algo ideal pero tampoco era malvado. De hecho, él no se movía por sí mismo, era cuidadoso con lo que pasaba y dónde trabajaba, como era, probablemente, B era alguien con suerte, Beyond Birthday tenía suerte. Sus ojos le decían los nombres. Miss Sora, una agente del FBI suspendida. Pero realmente importaba que ella trabajara para él o no. ¿Por qué? B sabía de Naomi Miss Sora, se hacía llamar a sí mismo Ruer Yuzaki. Ruer Yuzaki, LL. Para todos en Wami's House no había más motivo que para nosotros mismos identificarnos con una letra y Beyond Birthday lo hacía. Naomi sabía qué pasaría con los detectives que falsamente se identificaran como L, y B de Wami's House lo conocía mejor ya que él era la elección para sucederlo. Una vez habiéndolo sabido, él estaba listo. Como era, Ryuzaki, había jugado tontamente, observando a Naomi Miss Sora ocasionalmente guiándola, desde la primera escena a la tercera, asegurándose de que descifrara los mensajes que él había dejado. Comparado al desafío con las familias de sus víctimas él le ayudó a resolver el caso, ahora Miss Sora se dedicaba a caminar en el parque, mientras se preguntaba sobre esto, sin saber que había combatido contra el reemplazo L. Miss Sora había contactado con él por un número, durante la investigación y ella había recibido instrucciones del misterioso detective privado Ruer Yuzaki, él esperaba esto, él sabía del rompecabezas a la lab por alguna razón. Si alguien aparecía con un documento que solo él tenía, y Ryuzaki los tenía porque él era quien los había creado en primer lugar. Miss Sora había hecho mejor las cosas de lo que ella misma había esperado. Como el lado oscuro de la luna, este caso tenía dos lados, Ryuzaki había fingido ser un detective privado común con la capacidad lógica de deducción. Ella tenía todo por sospechar de él. Las pistas en las tres escenas tenían pistas que se necesitaban al resolver pero Ryuzaki habría podido resolverlo todo sin su ayuda, pero al final, él le usaba a Miss Sora para investigar y lo mismo hizo Ryuzaki. Ruer Yuzaki era un detective suspicaz pero no de confianza para dirigirlo a él. Lejos de todo Beyond Birthday había sido apresado, por los primeros 3 homicidios y cercano al cuarto, sin recordar que lo había cometido contra él mismo. Miss Sora había usado un camuflaje, pero en ese sentido, la primera de las 3 escenas había mantenido el camuflaje para lograr llegar al cuarto asesinato. La tercera escena, el reloj había anunciado un lugar en Pasadena donde vivían 3 personas con las iniciales BB, lo cual no era difícil de saber con los ojos de un Shinigami, él había dicho y sabía exactamente lo simple que sería en estas condiciones. Habitación 1313, Blackberry Brown, habitación 404 Blue Baby Split. Naomi Miss Sora trabajaba sola mientras planeaba un plan extra en caso de que él fuera más de una persona. Si eran 2 investigadores él enviaría a más de una persona con ella. Miss Sora en la habitación 1313 y el mismo asesino en la 404. Honestamente no era particularmente mejor que se tratara de una mujer como cuarta víctima. Además Ryuzaki había intentado suicidarse. Llevando todo a un tercer plano, los Waraningyo en la pared habían sido solo una advertencia, limpiando las huellas e incendiándose con gasolina a él mismo con fuego. Él se había escogido a sí mismo como cuarta víctima. Beyond Birthday, el último bebé ese que Ruer Yuzaki había creado para entorpecer a él y a Miss Sora y encontrarse a sí mismo rápidamente, era solo un motivo pequeño que su verdadero nombre fuera Beyond Birthday bebé y más aceptable a él mismo como cuarta víctima y mucho más apropiado para el detective. Incineración. Quemándose hasta morir. Naturalmente sus huellas digitales habían sido borradas también, él se molestaba consigo mismo por el maquillaje que tenía que usar bajo sus ojos, era como una máscara, si alguien directamente afiliado con Wami's House inspeccionaba el cuerpo, ellos no tendrían idea de que Ruer Yuzaki y Beyond Birthday eran el B de Wami's House. Él tenía que dejar atrás la conexión entre Beyond Birthday y B. Aunque en realidad no tenía intención de ocultar su identidad, él quería ser encontrado como Beyond Birthday, y encontraran que era otro bebé, pero él tenía que esconder a B de Wami's House.
La razón era para cambiar su método de estrangulación de la primera escena, al trauma cerebral de la segunda, el apuñalamiento de la tercera que inicialmente era solo un experimento, particularmente motivado por la curiosidad, pero lejos, muy lejos de esto la importancia de que la cuarta muerte fuera natural. Con esto las heridas que había causado en los cuerpos previos, como asimismo Beyond Birthday sería producir su propia muerte sin una obvia discrepancia entre las muertes. Con un cuerpo quemado, era imposible que el daño que hizo fuera reconocido o no. En la cuarta escena era difícil de explicar, no había mensaje, no había razón de dejarlo. B estaba representando que el caso del asesino bebé de Los Ángeles estaba resuelto por L, un caso que L no podría resolver. En otras palabras, él había preparado la solución, desde que el asesino había cometido suicidio, disfrazándose de la cuarta víctima, para que él lograra escapar, sin pistas para que lo atraparan. Con esta difícil decisión que él había tomado dramáticamente como el cuarto homicidio. Particularmente el mensaje en la tercera escena tenía muchas ambigüedades, comenzando por decidir si se refería en la hora AM o PM y la habitación 1313 contra la 404, comparado al mensaje tan claro dejado en la primera escena, Miss Hora como ayudante de L, no podía pensar en eso como una solución más que problemas. Algo que estaba allí pero ni lo estaba, fue complicado desde este punto, específicamente si lo perdido era algo que estaba en el primer caso de ese asesinato, no había manera de encontrarlo pero sí de probarlo. Un problema sin solución no tiene solo una respuesta, que no pueda ser encontrada. Pero si la respuesta compitiera contra la desigualdad de los tres homicidios. Con sus propias manos. A pesar de que lo perdido no estaba allí, mientras él buscaba a ver quién no existía más. La metáfora gradualmente crecía contra los Waraningi opuestos desde un inicio como la representación de las cuatro víctimas, sin una conclusión de que esto era así. Él podía cambiar a pesar de que el mismo B estuviera muerto. Claro, es un modo de expresarlo. Él siempre seguiría siendo la mirada del caído B. Él gastaría su vida a través de la sobra de B. Él había perdido. B había ganado. B estaba en la cima y L en lo más bajo, L era la basura en los zapatos de B, la copia usurpando al original. O eso creía. Eso realmente podría haber pasado si acaso había gastado el tiempo preparando sus crímenes por nada, destruyendo, se concentraba tanto en él que una vez habiendo visto a Naomi Miss Hora nada más importaba. Su atención estaba en ella, y ella no lo vio de parte de él. Creía en sí mismo como parte de esto, como una parte subestimada de ella. Ella no tenía mayores expectativas, esa versión era esencial, arrogante, si me preguntas, sin las deducciones de Ryuzaki, ¿acaso ella podía haber descifrado los mensajes con la misma velocidad? Naomi Miss Hora. La llave a las habitaciones. Las habitaciones cerradas. Ryuzaki había terminado con esto, y no podía pensar en más acerca de esto que el asesino que probablemente había usado como llave, porque estaba tan concentrado en el mismo problema. Beyond Birthday tenía la idea justa de que la debilidad era su propia perdición. Pero era debilidad sería olvidada una vez que el cuarto homicidio pasara, si él podía llevarlo a cabo, si él no se distraía a ese momento, sería porque B había ganado. Miss Hora se figuraba antes del cuarto homicidio como completo cuando él solo lo describía como pura suerte. En la primera, segunda y tercera escena los Waraningi estaban directamente cruzando las puertas, y los muñecos estaban a la misma altura siempre, ella lo sabía. En el tercer homicidio los muñecos de felpa en la habitación lucían como una idea razonable, pero no como idea primaria. Y esa función de metáfora de las víctimas era de nuevo, solo una suposición. Específicamente, dejándonos ver cómo habían sido creadas las escenas tras una puerta cerrada. El trato de un cordón con una alianza. Ryuzaki había negado todo, pero esa sería una llamada sin suerte. Ella lo había culminado con un solo método, la fuerza de llevar todo en una sola dirección, aplicando presión a la misma para encontrarlo. Como había sido explicado por Ryuzaki, solo era el efecto tras la puerta al haber sido golpeada y abierta. Una brillante analogía. Pero ella realmente estaba cerca. Y en eso estaba la potencial cuarta escena del crimen. Miss Hora había llegado a la última puerta, poniéndose en la puerta opuesta a la pared e imaginado al Waraningi allí. Los Waraningi en la pared. El asunto era que el asesino era el muñeco mismo, pero sin aquel clavo. Los Waraningi tenían una dramática dirección de juego. Esencialmente, él había usado los clavos contra las paredes en un modo diagonal. Uno que ayudara, los Waraningi no estaban directamente posicionados contra la pared, o directamente a ellas. Este método prevenía la dinámica de fuerza aplicada sobre ellos.
Una vez que la puerta fuera cerrada, obviamente estos tendrían un sentido horizontal, una manera extraña de verse a sí mismo, lo cual era la explicación a todo. A pesar de esta tediosa explicación, la naturaleza exacta de cerrar una habitación no era importante. Bien, a pesar no estaba completa, pero sí concentrada en el mismo punto de todo como algo real. Era todo parte del truco de la misma escena, aunque en la cuarta escena el último Baraningyo no se usaría. Como se sabe, la víctima final era Rue Ryuzaki. Solo debemos conocer el porqué de las habitaciones cerradas para que el último homicidio tuviera lugar, de otro modo el hecho de que se creara una escena de ese modo con los Baraningyo habría sido desechada desde el comienzo. La debilidad del plan se evaporaría, sin dejar al misterio el cuarto homicidio. Naomi Misora estaba justo a tiempo. Ryuzaki se había preguntado a sí mismo, ¿por qué? Dejando al asesino hacer lo que él necesitaba, esa pregunta, un juego por diversión, un rompecabezas. Un secreto tras aquellas habitaciones que lucían como suicidio, pero en este caso, la habitación se trataría para llevar a cabo el último homicidio que en este caso era un suicidio. Provisto de un misterio que él no podía resolver. Si él no lo resolvía, entonces no había respuesta. De acuerdo al escenario de Ryuzaki, Misora correría por las escaleras mientras le permitía a Beyond Birthday arder hasta su muerte y si ella llegaría a la habitación del último homicidio y detenerlo antes de lo que B había planeado. Si la policía no hubiera tomado los muñecos y clavos como parte de la evidencia, Misora probablemente habría pensado más rápido. Pero este no era un asunto de suerte, en parte de todo era plan de Beyond Birthday. Él conocía cómo la policía investigaría la escena. Beyond Birthday había calculado cuánto tardaría él en investigar y seguirlo. La tercera escena era solamente parte de lo que quedaba, en cualquier caso aquellos muñecos eran solo parte de un reloj, uno que la distraía. Solo quedaba que Beyond Birthday se antepusiera al plan de Misora y su habilidad para investigar. No habilidad. A su inspiración. Pero pensándolo, el truco de las habitaciones era un modo en el que el asesino se encontraba guiando a Misora, después ella podría haber comenzado a indagar y pensar en alguna teoría desambigua. Sus deducciones no eran inmediatamente guiadas por Ryuzaki. De hecho no era así, ella sabía los detalles de la conexión entre él y Base y no había ocurrido que Ryuzaki hiciera exactamente lo mismo. Ella seguía sospechando pero no de modo definitivo. Teorizar sobre el cuarto asesinato que era realmente un suicidio, requería de realizar un mensaje teniendo dos posibles escenas del crimen, y que dos de ellos esperaran al asesino, sin embargo uno de ellos era el asesino mismo, pero Misora no tenía suficiente habilidad de deducción, al menos no la que se requería para probar quién era el asesino. Ella lo imaginaba. Pero no podía asegurarlo. Él sabía que Naomi Misora sabía capoeira. En cualquier caso, solo una persona podría estar allí, ¿quién sería al final? Tal vez el hombre que la había atacado días antes, tal vez era el asesino. Misora había usado sus técnicas de capoeira para pelear contra él. Desde ese momento Ryuzaki había sido cómicamente vencido, esa era la razón por la que insultaba a Ryuzaki, él había guiado a Misora a la verdad. Fracaso. Beyond Birthday, Rue Ryuzaki había fallado. El único fracaso del asesino que no cometía errores. Si solo Misora hubiera sido un poco más brillante lo habría detenido mucho antes. Pero era tarde. Él había nacido con aquellos ojos de Shinigami, pero no ojos para juzgar a las personas, probablemente un pequeño costo ante esta habilidad, cambiado su frase pero seguramente sin codificarla del todo. Esto era ahora un misterio eterno exactamente para conocer qué tanto sabía él en realidad. Él conocía todo acerca de Misora basado en sus acciones. Él era alguien que definitivamente no sabía hablar en términos pequeños. Como siempre era algo claro, un asunto que a nadie le importaba. B perdió contra Naomi Misora. En otras palabras, él perdió contra L, perdiendo contra dos en una batalla, una muerte no planeada. Beyond Birthday fue llevado al hospital de la policía. Un asesino serial había nacido un mes antes, el 31 de julio, no el 22 de julio, aquel día él había advertido a la policía, aparentemente B se encendería con gasolina el mismo momento, Misora había encontrado la verdad. Si solo un minuto antes ella hubiera entrado a la habitación 404. Él no habría pasado por aquel momento, o muerto antes de llegar al hospital antes de que la ambulancia llegara. Pero él no murió. Su cuerpo era más fuerte de lo que él creía y su vida sería más larga de lo que pensaba. El plan de matarse había convertido en un plan para matarse. Estoy seguro que Beyond Birthday habría elegido otro método. Pobre de mi predecesor. No solamente estaba completamente desfigurado, había sobrevivido pero al cabo de que, su había alargado su propia vida.
Acepta mis condolencias, B. Y con eso no hay nada más que decir acerca de las notas sobre el caso del asesino bebé de Los Ángeles. Si quedara espacio podría contar acerca de las otras dos historias que escuché sobre él, la historia entre los tres grandes detectives del mundo, y sobre cómo resolvió un caso sobre bioterrorismo, con apariciones especiales de otros amigos del alfabeto, X y Z, el caso que hizo reconocido al más grande detective del mundo, el atentado de Winchester que estuvo a punto de desatar la Tercera Guerra Mundial. Como sea, mirábamos cosas más objetivas y ahora ya no tenemos espacio, o, bien en cualquier caso llenaré este archivo con pequeñas descripciones de algo que le pasó a Naomi Misora algunos días después. Con el caso terminado, Misora regresó al trabajo en septiembre, capturar a Beyond Birthday había probado por mucho lo buena que ella era, y nadie independientemente sabía qué había hecho durante su ausencia. Mientras que ella no era popular en el trabajo, finalmente nadie negaba que tenía un buen empleo y tampoco no era de imaginarse que él había puesto de su parte detrás de todo aquel alboroto. Desde un punto de vista práctico, debía imaginar al beneficiario que había puesto dinero en su cuenta de banco de parte de una compañía de la que nunca había escuchado antes. El 1 de septiembre, tras poner un pie fuera de casa fue directo a la estación del metro, y llegó a su oficina. No pudo evitar sentir emoción, después de todo regresaría a su antigua vida. Ella había hablado con él solo hasta que el asesino fue arrestado. Él le agradeció por la ayuda y no supo más de él. Mientras tanto, B había sido en el pasado un candidato para suceder a él, y la presión de esto aparentemente lo había atacado. Por último, ella sentía de algún modo lo que era Ryuzaki, tal vez acciones incomprensibles, pero lo entendía de algún modo, solo no podía imaginar cómo era que él había podido haber hecho tanto daño. Todo en el caso de lograr ganar una competencia contra él matando personas, intentándose matar a sí mismo, pero mientras los asesinatos solo enmascaraban su propia locura, cometiendo suicidio por una razón estúpida que no podía ser. Antes de hacerlo, si alguien acaso lo hubiera podido detener, pero era solo una suposición el tan solo pensarlo. Su propia vida era un modo de entender a las víctimas, nadie sabía que Beyond Birthday había intentado usurpar a él. Eso era más que su propia vida. A pesar de aquel intento desesperado. Nadie podría haberlo detenido. Estaba todo resuelto. ¿Quién era él? Alguien fuerte. ¿Era realmente fuerte? Misora pensaba, recordando nerviosamente todo lo sucedido. Fuerza. La fuerza que la propia Misora no quería imitar. En la estación de entrada ella vio a un hombre. Un hombre joven, con una expresión intensa. Con unas líneas oscuras bajo sus ojos, ella pensó si acaso estaban hechas con maquillaje o no había dormido en días, que era precisamente lo que parecía, tal vez había evitado dormir toda su vida. Vestía una camiseta blanca y pantalones azules de mezclilla. Sus pies sin zapatos, debajo de él unos tenis. Ella tuvo una extraña sensación de déjà vu. Como si lo hubiera visto antes. Era algo que le recordaba a Rue Ryuzaki de Beyond Birthday. Pero su semblanza era diferente, como si fuera el original o tal vez otra copia. Tendría que, ella dijo preguntándose mientras cruzaba la entrada, si acaso debería ignorarlo y seguir caminando. Aquel hombre inmediatamente se puso de pie y caminó a su lado. ¿Camino a su lado? No, eso no es correcto. Él realmente intentó poner sus brazos alrededor de ella. No. Misora instantáneamente repelió el abrazo de aquel hombre con una ofensiva haciendo que el hombre perdiera inmediatamente el equilibrio. Aquel hombre cayó por las escaleras del metro. Un pequeño accidente. Ciertamente, él había intentado asaltarla, pero Misora rápidamente le había hecho frente y decidió acercársele. ¿Estás bien? Ella preguntó. Él estaba en el suelo tocándose su estómago, era evidente que le había hecho daño. Ya veo, él dijo, obviamente hablando consigo mismo. Había estado viendo vídeos, pero enfrentarse es muy diferente, pero ahora entiendo. ¿De qué hablaba? ¿Acaso ella lo había golpeado en la cabeza? Su primer día de trabajo había comenzado en problemas. ¿Puedes ponerte de pie? Preguntó Misora a el hombre, quien la miró con aquellos ojos negros. Gracias, él dijo, tomando su mano. Misora lo ayudó a ponerse de pie. ¿Estás herido? ¿Te lastimé? Estoy bien, gracias, dijo el hombre sin soltar su mano. Eres muy amable, dijo él, con algo que parecía una sonrisa, mientras soltaba su mano. Tras esto él le dio la espalda y lentamente comenzó a subir las escaleras. Espera solo un momento. Misora dijo intentando detenerlo, un momento antes de correr tras él. Ella era una agente del FBI y no dejaría a un asaltante sin castigo.
El hombre volteó sin aparentar estar nervioso. Si no estás herido, debes venir conmigo. El ataque que trataste de hacerme, es un crimen serio. No puedes poner tus manos alrededor de una mujer solo así. ¿En qué pensabas? En nada, solo debía hacerlo. Algo en su actitud me dijo que no sería complicado para usted. ¿Cómo te llamas? Naomi preguntó su nombre. El hombre se quedó anodado. Y respondió. Por favor, llámame Ryuzaki, dijo sin perturbarse. Exactamente como otra persona había hecho. Sin embargo, aquella persona similar a esta frente a ella, unos cuantos años tras su arresto, el 21 de enero de 2004, mientras pagaba su sentencia en una prisión en California, Beyond Birthday murió de un misterioso ataque al corazón. Fin.